Quiero invitarles, hermanos, que por favor puedan acompañarme en sus Biblias en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, del verso 20 al verso 23. Mientras los van encontrando, les quiero rogar que se pongan de pie para la lectura de la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 20 al 23. La palabra del Señor dice de esta manera: Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Les quiero invitar a que oremos juntos, hermanos. Señor y Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Exaltado seas, oh Dios, por poder en estos momentos acercarnos delante de tu presencia. Te hemos alabado, Señor. Te hemos adorado. Hemos confesado con nuestra boca, Señor, que solo Cristo es suficiente, solo Cristo basta. Hemos confesado que venimos delante de tu altar, postrados delante de ti. Y te hemos dicho también que no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Tan grandes verdades que hemos confesado con nuestros labios, que hemos cantado a todo pulmón, pero queremos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Queremos, Señor, reconocerte a ti como el autor y el consumador de nuestra fe. Queremos reconocerte a ti como el único Dios verdadero, santo y perfecto, al cual en estos momentos nos dirigimos, inclinando nuestros rostros en reverencia delante de ti y diciéndote, Señor, háblanos en esta tarde, habla a nuestras vidas, mira nuestros corazones, mira, Señor, lo que hay en lo profundo de ellos. Tu palabra dice que tú pesas los corazones. Tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, confiamos en que tú eres fiel y justo. Confiamos en ti y te rogamos, Señor, que nos perdones si te hemos fallado. Nos perdones si hemos tropezado en el camino. Nos limpies de toda maldad. Y que, Señor, nuestros oídos y todo nuestro ser estén atentos a tu voz y a lo que tú tienes para con nosotros en esta tarde. Te ruego, Señor, que me des sabiduría, me des gracia. Pon palabras en mi boca, Señor, para con mis hermanos. Quiero, Señor,
que seas tú el que hable. Quiero, Señor, que seas tú el que hable en nuestras vidas en esta tarde. Y que salgamos, Señor, llenos de tu Espíritu, confrontados, consolados, animados, exhortados, pero todo eso bajo el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Todo eso bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Algunos de ustedes se estará preguntando por qué el pastor Abel está predicando sobre 2 de Timoteo capítulo 2, verso 20. Y voy a responder a esa pregunta. Normalmente la continuidad quería que sigáramos con la carta de Santiago, ya que estamos en la última recta final. Y pensando justamente en todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en la carta de Santiago, dije, sería bueno que habláramos de algo que va en connotación con todo lo que hemos visto a lo largo de estos capítulos en la carta de Santiago. Y cuanto más justamente de poder ver lo que Santiago nos está invitando a hacer antes de terminar su carta. Antes de terminar ese precioso libro de Santiago que hemos comenzado, poder nosotros reflexionar sobre todas las cosas que hemos ido escuchando, que hemos podido leer semana tras semana, mes tras mes, a través de la carta de Santiago. La razón por la cual el título de este sermón tiene como intitulado Santifiquémonos para ser vasos de honra. Santifiquémonos para ser vasos de honra. El único objetivo de mi sermón, hermanos, es poder ver a través de estos pasajes un poco de todo lo que hemos visto a través de Santiago. No tiene ninguna otra utilidad, no tiene ninguna otra intencionalidad. Cuando pensamos entonces, hermanos, en todo lo que Santiago nos está diciendo a lo largo de su carta, me tomé el tiempo de hacer un pequeño resumen. Y les advierto, mi resumen o mi introducción será un poco larga. En el capítulo 1 hemos visto, hermanos, que somos llamados a no hacer riquezas en la tierra, nos dice Santiago. Y somos también llamados a perseverar bajo la prueba para ser aprobados y así recibir la corona de vida, nos dice Santiago en el capítulo 1. En el capítulo 2, Santiago nos exhorta y nos llama a poner nuestra fe en Cristo Jesús y a cumplir la ley real. La ley real que se resume en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y al mismo tiempo a amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos enseña justamente Santiago en el capítulo 2 de su carta. En el capítulo 3 somos llamados a guardar nuestra lengua. Santiago dice en el versículo 5 del capítulo 3 que grandes bosques se incendian con tan pequeño fuego. ¡Wow! Tremenda enseñanza. Pero no termina allí, sino que dice que también nosotros somos llamados en ese capítulo 3 a pedirle a Dios sabiduría. Y no cualquier sabiduría, sino dice
Pedid sabiduría de lo alto. Sabiduría que viene de parte de Dios. Sabiduría que nos va a llevar a parecernos más a Cristo. El capítulo 4 nos habla de los conflictos que hay en el mundo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Dice Santiago en su capítulo 4. Vienen de nuestros propios pecados, de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia maldad. Y también nos dice, acérquense delante de Dios con manos limpias y sin doble ánimo. Y al mismo tiempo nos llama a que no podemos hablar mal de nuestro hermano. ¿Recuerdan ese sermón? El capítulo 4 nos enseña y nos dice claramente, no hables mal de tu hermano, porque estás juzgándolo, estás trayendo condenación, y el único que es Dios justo y fiel para pesar nuestros corazones es Él y no nosotros. Nosotros todos somos falibles. Todos nosotros podemos caer y pecar. Todos nosotros tenemos debilidades. Todos nosotros estamos tendientes en cualquier momento a caer. Por eso que Santiago en el capítulo 4 nos dice, no juzgues a tu hermano. En el capítulo 5 nos da otra vez una advertencia con los ricos, de no almacenar dinero aquí en la tierra. Y por último, el domingo pasado estuvimos viendo la exhortación sobre la paciencia y cómo Dios trabaja en nosotros por medio del sufrimiento. Un medio de gracia por el cual Dios permite tratar con nuestros corazones para parecernos más a Cristo. Aunque parezca tal vez contradictorio, pero muchas veces, como lo enseñaba el pastor Carlos, vemos el sufrimiento de un lado de vista negativo y lo vemos como algo malo. Cuando muchas veces Dios ha utilizado el sufrimiento para hablar a nuestras vidas y para santificarnos y para hacernos más como Él. Si ustedes agarran sus Biblias y si han podido leerla, así sea una vez por completo, ustedes se darán cuenta que en todo lo largo de la historia de la Biblia, Dios trata con su pueblo y mayormente por medio del sufrimiento. Tenemos a un Moisés que antes de que él fuera consciente de las cosas ya lo querían matar. A un Moisés que viene a liberar a un pueblo, a un José que fue vendido por sus hermanos, a un pueblo de Israel que creció en Egipto y que se volvieron egipcios con ellos, a un pueblo que tuvo que salir después de más de 400 años de esclavitud, a un pueblo que tuvo que ver el poder de Dios en medio del sufrimiento y llevarlos al desierto. Nuevamente a sufrir durante 40 años más. Y así vemos a lo largo de la historia, a través de los tiempos, cuando el pueblo de Israel se desviaba y los otros imperios tomaban fuerza sobre ellos, los persas, los babilónicos, y se apoderaban de ellos y eran gobernados por ellos. El sufrimiento ha sido parte a lo largo de la historia de la Biblia. Y también vemos en el Nuevo Testamento cómo nuestro Señor Jesús padeció por nosotros. Cómo nuestro Señor Jesús sufrió lo que cada uno de nosotros debería sufrir. Y la historia no se terminó allí. La historia siguió con sus discípulos y con los seguidores de Cristo. La historia cuenta que la mayoría o casi todos los discípulos murieron por causa del imperio.
Los seguidores de Cristo, aquellos que creían en Él y afirmaban su fe por completo, cuando eran atrapados, gracias mi hermano, cuando eran atrapados, eran quemados vivos, como antorchas vivas en las calles de Roma. Ese fue el proceso que llevó la iglesia. Y hasta el día de hoy, la iglesia perseguida en Asia o en países comunistas o donde se opone de una manera tal vez política como en Europa, donde no podemos evangelizar, donde no tenemos libertad de culto o libertad de religión, eso también hace parte de la persecución de una manera tal vez diferente. Pero Dios ha tratado con su pueblo y con sus hijos, especialmente a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de las etapas duras de nuestras vidas. Hermanos, a lo largo del libro de Santiago hemos sido exhortados, hemos sido animados, y todo esto tiene un solo y común denominador, es de que hayan cambios profundos en nuestras vidas. De que nosotros como cristianos debemos tener vidas transformadas y parecernos más a Cristo porque somos su iglesia. Somos su iglesia. Y la iglesia de Cristo lleva en ella la imagen de aquel que tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo Jesús, que murió por nosotros. Esta es mi introducción. Entremos ahora en el contexto de este pasaje que vamos a compartir. Si ustedes han leído el libro de Timoteo, y de paso el libro de Timoteo es una carta que nosotros ya hemos enseñado aquí en esta iglesia, la cual fue al inicio de la iglesia cuando la comenzamos y llevamos relativamente mucho tiempo en enseñarla. El contexto de este pasaje se encuentra, cuando ustedes lo leen, en el versículo 15, 16 y 17, donde dice que hay personas que usan o que optan por la palabra de verdad, como dice el verso 15, si ustedes lo pueden ver, y también aquellos que recurren, dice el texto, a las palabrerías en el verso 16 y 17. Y nos dice que el resultado de ambas personas o de ambos grupos, el uno es la santidad y el otro es la iniquidad, nos dice el texto. Eso es lo que nosotros podemos ver en los pasajes anteriores para que ustedes puedan tener un contexto de lo que vamos a ver y yo no haga de este pasaje un pretexto. Vemos claramente entonces el contexto es que hay unos que escogen la palabra de verdad, otros que escogen las palabrerías, y el resultado es unos son para santidad y otros para iniquidad. En estos dos pasajes, Pablo está también comparando la iglesia a una casa grande, a una casa grande. Y aquí vamos a entrar entonces, hermanos, en materia a partir del versículo 20. Diferentes comentaristas, hermanos, hablan de este pasaje diciendo que Pablo en diferentes ocasiones a lo largo de su viaje misionero tuvo la oportunidad de hospedarse en casas grandes, de donde allí nace esta analogía, donde él puede identificar o ayudarnos a nosotros a identificar la iglesia como una casa. Y cuando nosotros pensamos, hermanos, en una casa, y sobre todo en la construcción de una casa, toma tiempo. La construcción de una casa no se hace de la noche a la mañana. La primera cosa que necesita una casa es un fundamento sólido.
Lo primero que se necesita hacer es cavar profundo en la tierra y poder poner piedras, fierro y cemento sólido para que esa casa pueda tener un fundamento estable y seguro. Después de eso, de los fundamentos, vienen los muros. Se levantan muros a la izquierda, a la derecha, atrás y adelante para poder comenzar a darle forma a esa casa. Después viene el techo que viene a darle realmente un aspecto de casa, pero todavía no es una casa. Todavía se necesita que aquellos trabajadores puedan entrar y comiencen a hacer las divisiones en medio de esa casa. Separar el salón, la cocina, las habitaciones, la sala de baño, el toilet, alguna oficina si hay espacio. Y no solamente crear divisiones, sino que ahora viene la parte técnica. Necesitamos luz, necesitamos agua dentro de esa casa. Y algunos hasta le ponen gas, dependiendo de la construcción. Después de haber edificado esa casa, entra la decoración y nuestras hermanas son expertas en decoración, ¿no es cierto? En poner un tapete, en decirle a sus esposos, este muro lo quiero blanco, este lo quiero azul, ese de allá arriba de la habitación los quiero amarillos, la sala de baño la quiero blanco con negro, y si me puedes poner un lavamanos o un robinet moderno de esta manera, con estas cosas, ustedes ya saben, son especialistas en eso, nos ganan. Lo que Pablo está diciendo es que una casa necesita tiempo para ser construida. Y con esta historia o con esta analogía quiero, hermanos, hacerlos entender que nuestras casas, que representan nuestros cuerpos, donde mora el Espíritu Santo, necesita tiempo. Necesitan ser construidos de una manera sólida, fuerte, con un profundo fundamento y con paredes bien estructuradas, derechas, rectas, no torcidas, con un techo bien puesto y con una decoración bien hecha, agradable, para que puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Y ahora entrando en el texto, hermanos, en el verso 20 y el verso 21, dice de esta manera: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. El contexto de este pasaje es importante y lo quiero aquí citar. En la iglesia de Éfeso, hermanos, había muchos copas o vasos de oro y de plata, pero como al igual también habían vasos de madera y de barro. Y ese es el contexto y esa es la razón por la cual Pablo está citando aquí en Timoteo de esta manera, diciendo: hey, en una casa grande hay vasos de oro y de plata, pero también de madera y de barro. Y nosotros podemos sacar cualquier interpretación de este versículo. Podemos decir todo lo que nos pase por la cabeza. Pero si nosotros somos fieles al texto, si nosotros amamos la palabra de Dios, vamos a ir allí adentro. Y lo que Pablo quiere decirle a su pueblo, o en este caso a Timoteo, es decirle: hey, ¿sabes quién representan esos vasos de oro y esos vasos de plata? Esos utensilios de oro representan a maestros y a miembros eminentes, santos, útiles para el Señor, dispuestos a toda buena obra. Pero también hay utensilios de madera y de barro.
En otras palabras, representan a esos falsos maestros de Éfeso en ese momento, y tenemos el ejemplo ahí mismo en la carta de Timoteo que nos ayuda a entender todo el contexto, y allí encontramos a dos falsos maestros, a Himeneo y a Fileto. Y lo que está haciendo justamente Pablo al escribirle esta carta a Santiago es decirle, esos son esos vasos de barro y de madera, junto con todos sus seguidores. Son vasos de deshonra. Son hombres que están trayendo una falsa enseñanza, falsa doctrina, confundiendo a la iglesia y confundiendo a muchos. No es lo que tal vez muchos piensan. Vasos de oro y de plata son buenos cristianos y aquellos de barro y de madera son falsos cristianos. No, no es eso. Es lo que dice el texto y me voy a limitar al texto. Lo que Pablo está diciendo entonces, hermanos, es de que en medio de esa iglesia en Éfeso, en el contexto donde se encontraba Timoteo, habían buenos maestros, habían buenos miembros, pero al mismo tiempo habían hombres que no estaban reflejando la imagen de Cristo. Habían hombres que estaban siendo engañados al mismo tiempo por esos falsos maestros. La voz de ellos los había seducido. Ellos ya no eran sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ellos ya no eran sensibles a la verdadera sana doctrina, a la palabra de Dios. Ellos comenzaron a seguir a esos falsos maestros y ese es el contexto. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo y somos revestidos de una nueva naturaleza y de la mente de Cristo, nos dice su palabra. Allí es, después de haber sido regenerados, después de haber sido transformados por el poder de la palabra de Dios, entonces Dios comienza a utilizar nuestras vidas. Entonces, por primera vez tú comienzas a predicar el evangelio. Por primera vez te atreves a compartirle la palabra de Dios a tu compañero de trabajo. Por primera vez comienzas a decirle a tu entorno, soy cristiano. De verdad soy cristiano. Entonces allí no solamente comienzas a predicar el evangelio, sino que también comienzas a aconsejar a tus hermanos más débiles en la fe. Comienzas a darles ánimo. Comienzas a entonar alabanzas en tu casa, en tu trabajo, en tu diario vivir. En otras palabras, nos estamos transformando en vasos honrosos que honran a Dios, en vasos que son útiles en las manos de Dios para bendecir a su iglesia, para bendecir nuestras familias y para hacer lo que Dios nos ha mandado de hacer aquí en la tierra. Hermanos, cuando tú y yo somos vasos de deshonra, lo único que estamos haciendo es ensuciar la imagen de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, no entendemos a qué hemos sido llamados, pero sobre todo quiero ir un poco más lejos. Si realmente nosotros hemos entendido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la obra perfecta que Él ha hecho por nosotros, tomando en cuenta que yo merecía la ira de Dios sobre mí, yo merecía que todo el furor y la ira de Dios caiga con una sentencia sobre mi vida, pero Cristo Jesús tomó mi lugar y Él recibió el golpe más fuerte que ningún hombre en criatura en todo el mundo y el universo ha podido recibir. Solo Cristo recibió ese golpe.
Y nadie más, hermanos, entiendan bien, nadie más en toda la historia del mundo volverá a recibir ese golpe. Porque hubo uno que fue perfecto en todo. Y Él nos hizo vasos de honra. Nos hizo vasos de honra. Cuando el mundo nos desechaba, cuando la sociedad nos menospreciaba, cuando muchos decían, de este no puede salir gran cosa, o con esta persona no se acercará muy lejos, o con este no tiene ninguna habilidad, ningún talento, o este no sirve para nada. Dios agarra lo vil y lo despreciado del mundo, nos dice, para mostrar su gloria y su poder en hombres pecadores, caídos, sencillos, sin ninguna habilidad, para decirle al mundo, yo escogí a ellos en vez de ustedes. Y eso, si nosotros lo tenemos claro en nuestra mente, entonces el hecho de entender que somos vasos de honra y que debemos santificarnos para mostrar la gloria de Dios, no es opcional, no es un trabajo arduo, no es una carga, no es algo pesado, es todo lo contrario. Es por puro amor y por pura gracia. Entonces somos llamados a limpiarnos, a perdonarnos, a santificarnos y ser transformados, hermanos, por medio de la oración, por medio de la meditación de su palabra, poniendo en práctica el evangelio en nuestras vidas cada día y en cada momento. A eso somos llamados. El verso 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Todos aquellos que hemos entendido, hermano, que debemos limpiar nuestras vidas, que debemos santificarnos. En otras palabras, lo que hemos entendido, y lo repito, es ponernos aparte. Es ponernos separados, estar aparte de este mundo para nosotros poder limpiar nuestros corazones, limpiar nuestras vidas y cuidar de la sana doctrina, cuidar de la enseñanza que nos es repartida. Debemos, como dice el texto, si tú has entendido, si alguno se limpia de estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas que nos dices tú aquí, Pablo, en la carta de Timoteo? Estas cosas son los falsos maestros, malvados, que vienen a confundir la iglesia, que vienen a traer enseñanzas erróneas, trayendo supuestamente nuevas revelaciones. El propósito de limpiarnos, hermanos, tiene como objetivo de hacernos de nosotros instrumentos de honra en las manos de Dios para poder ser útiles para su reino. Si tú entiendes eso, entonces estás en buen camino. Si tú entiendes, mi hermano, mi hermana, que estás aquí, que el propósito de que debemos limpiarnos para ser vasos de honra es simplemente para poder reflejar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, a lo largo de la carta de Santiago, hemos visto cómo Dios exhorta o llama al hombre y a la mujer. ¿A qué? A tener vidas dispuestas y entregadas a Él, a vivir plenamente el Evangelio, a morir a nuestros deseos, a no aferrarnos a este mundo, a amar a nuestros prójimos, a no hablar de nuestros hermanos. A lo largo de la carta de Santiago hemos sido exhortados y animados, en otras palabras, a limpiar tu vida y la mía, porque yo también hago parte de esta iglesia y porque yo no soy la excepción de esta iglesia.
a lo largo de la carta de Santiago hemos sido llamados a limpiar nuestros corazones para hacer en las manos de nuestro alfarero vasos de honra. El deseo que tengo, hermanos, de compartir con ustedes es que podamos escuchar claramente la voz de nuestro Señor. Y hermanos, nosotros aquí, los pastores, nos hemos diligentemente aferrado a predicarles domingo tras domingo fielmente todo el consejo del Señor. Domingo tras domingo nos hemos esforzado y nos seguiremos esforzando a predicarles la palabra del Señor que Dios pone en nuestros corazones. No hay entonces razón para la iglesia IBDS de decir que no han escuchado el Evangelio, que no se ha predicado la palabra fielmente, que no tienen el conocimiento de lo que es verdadero y de lo que es falso. Hemos sido fieles a la palabra de Dios como buenos consejeros. Hemos enseñado domingo tras domingo. Hemos puesto un buen fundamento. Hemos pedido a Dios que nos ayude a dirigir esta iglesia. Pero ahora viene la parte importante. Ustedes que son vasos de oro y de plata, ¿cómo nos estamos santificando para parecernos un poco más a nuestro Señor? Si nuestro Señor Jesucristo, si los apóstoles y si la iglesia primitiva y si a lo largo de la historia han puesto hombres un fundamento sólido sobre el cual nosotros seguimos sus pasos y sus huellas, y sobre el cual nosotros como pastores hemos dicho, vamos a ser fiel al texto. Vamos a predicar la palabra, vamos a esforzarnos, aunque estemos agotados, cansados o afligidos, predicaremos la palabra. Entonces, aquí viene la otra parte. Como vasos de honra, vasos de plata y de oro. ¿De qué están llenos? ¿De qué están llenos? Es la pregunta. Pregunta que ustedes deben responder en sus corazones. Hermanos, nosotros seguiremos predicando la palabra fielmente. Nosotros seguiremos aquí detrás de este púlpito. Los pastores y yo seguiremos predicando fielmente la palabra del Señor. El verso 22 y 23, déjenme tomar un poco de agua y miren allí conmigo. Dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. La palabra clave aquí, hermanos, en este pasaje es huye. Huye. Pablo le dice a Timoteo que huya. No le está diciendo, hermanos, a Timoteo, pelea o entra en combate o declara o decreta o pacta o sabes qué más, séllalo en el nombre de Jesús, ¿no? Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de las pasiones y sigue la justicia. Hendrickson, el comentarista, dice que la edad en la que se encontraba Timoteo cuando recibió esta carta y estas palabras tenía aproximadamente entre 30 y 40 años.
Unos dicen que tenía entre 37 y 40 años aproximadamente, para ser tal vez más justos. Entonces, cuando Pablo dice huye de las pasiones juveniles, no le está hablando a un joven de 15 años. No le está hablando a un joven de 18 años. Le está hablando a un hombre ya realizado, a un hombre completamente hecho y derecho. Y le está diciendo a ese hombre que tenía aproximadamente cerca de 40 años, huye de las pasiones. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros entendemos de que aún a nuestra edad debemos huir de ciertas pasiones? ¿Cuántos de nosotros entendemos de que no es la edad la que determina si tú eres fuerte o no, o si tú tienes las suficientemente fuerzas para permanecer firme frente a la tentación, frente a la prueba? Tú puedes tener 20, tú puedes tener 30, 40, 50, 60 años, hasta 80 años y caer en la tentación y caer en el pecado. El jovencito Timoteo, de casi 40 años, tenía que huir de las pasiones y aferrarse a la justicia, a la fe, al amor y a la paz. Hermanos, el huir nace porque hay una batalla interna en cada uno de nosotros. Cuando tú huyes es porque estás frente a una necesidad o a una lucha. Cuando tú huyes es porque hay un peligro frente a ti. Y si tú huyes en ciertos momentos es porque dentro de tu vida y en la mía hay una batalla que se está realizando. Nuestra vieja naturaleza quiere tomar fuerza y dominio sobre nosotros. La tentación y la prueba por la cual estamos pasando quiere completamente seducirnos, engañarnos, arrastrarnos con ella. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice? Huye, sal corriendo. No te pongas a batallar. No pienses que tú puedes vencer en tus propias fuerzas. Porque si tú crees eso, eres un necio. Eres un necio. Cuando el Señor mismo te está diciendo, huye, huye de la tentación. Por eso que la palabra de Dios nos dice, velad y orad para que no caigan en tentación. Velad y orad para que no caigan en tentación. Efesios en el capítulo 6, en el verso 14 al 18, dice esto. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la corona de justicia y el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Con todo, tomando el escudo de la fe, con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Verso 17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad, hermanos. Con toda oración y súplica, iglesia IBDS, ora en todo tiempo y en el Espíritu. Así velad con toda perseverancia y súplica por los santos. Así velen los unos por los otros, perseverando, orando los unos por los otros. Tremendo pasaje de Efesios. ¿Crees que estás firme? Dice, entonces cíñete y ponte el escudo, el yelmo, el calzado, la espada para estar listos. Pero no solamente dice, prepárate con todo lo que Dios te ha dado, sino aún más,
Y ahí está la clave en el versículo 18. ¿Con qué? Con toda oración y súplica, en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad los unos por los otros, perseverando en la oración. Puedes tener el escudo, puedes tener la espada, puedes tener el calzado, puedes tener el cinturón, pero si tú no oras, si tú no suplicas, si tú no estás orando en todo tiempo por los santos, de nada sirve. De nada sirve. Nos damos cuenta, hermanos, que debemos estar listos, preparados frente a la tentación, frente a la prueba, frente a nuestra naturaleza pecaminosa cuando ella venga a surgir. Hermanos, si hay alguien que nosotros debemos tomar como ejemplo, se llama Cristo. Reflexionando en este texto y buscando un ejemplo que les podría dar, hermanos, no hay mayor ejemplo que nuestro Señor. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Él no fue tentado con una mujer, simplemente. O no fue tentado con riquezas. O no fue tentado con hambre o con sed. O con ir a una fiesta. O con ir a bailar o a tomar o a embriagarse. La palabra de Dios nos dice, y escuchen bien esto, que nuestro Señor Jesús fue tentado por Satanás mismo. El mismo Satanás se le apareció y tentó a nuestro Señor. A nosotros no es necesario que se nos aparezca Satanás. Una minifalda que pasa por al lado de nosotros, los hombres, y todos caen. Un vestido de baño o un bikini en la playa y todos caen. Mujeres, el compararse, el codiciar, el desear lo de los otros, con eso es suficiente y ustedes caen. Y ahí no está Satanás, que se te presenta cara a cara. Aquí el texto nos dice que Satanás se le presentó cuando nuestro Señor estaba ayunando y cuando comenzó a sentir hambre. Allí Satanás, en el momento preciso, dijo: aquí lo agarro. Su momento débil, lleva tanto tiempo ayunando con hambre y con sed y siente hambre. Ahora aquí me le voy a presentar en persona y lo voy a tentar para que caiga. ¿Y saben por qué digo que cuál es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir? Porque la respuesta de Jesús es incomparable. La respuesta de Jesús fue la siguiente: escrito está. Escrito está. Escrito está. Fue la respuesta de mi maestro. Aquel que estaba ayunando y orando. Aquel que, como dice nosotros aquí, que debemos en todo tiempo, en toda súplica, estar orando en el Espíritu y perseverando los unos por los otros. Había uno perfecto que sí estaba haciendo, orando en todo tiempo, en toda súplica, orando por su iglesia, orando por el momento que iba a pasar, orando por lo que iba a venir y que tenía que subir en esa cruz. Y él estaba orando. Entonces allí encontró fuerzas para decirle a Satanás: escrito está. Le respondió con la palabra, le respondió con los textos de Deuteronomio, con los textos de Éxodo. Él le respondió con la palabra escrita. Él no dijo nada que él se le pasaba por la mente o algo que él tal vez quiso decir. Él respondió con la palabra inspirada por Dios que había sido revelada a Moisés miles de años atrás, y eso fue la respuesta de nuestro Señor a Satanás mismo. Está escrito.
Entonces, cuando la prueba y la tentación venga a nuestras vidas, hermanos, ¿cuál será nuestra respuesta? Escrito está, debe ser tu respuesta. Escrito está, cubriré mis ojos con colirio, cuidaré mis oídos, cuidaré mi boca, y le pediré a Dios que baje como en Isaías y que agarre un carbón ardiente y lo ponga sobre mi boca para guardarla de toda blasfema, de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda cosa mala que salga de mi boca. Decirle, Señor, ayúdame a no pecar contra ti. Señor, guarda mis ojos de lo que voy a ver, de lo que no tengo que hacer, de lo que no tengo que estar mirando, de lo que tengo que darle lugar a mi imaginación. Guarda mis ojos. Guarda mis oídos de lo que voy a escuchar, de las barbaridades, de los chistes verdes o rojos o como lo quieran llamar. Guarda mis oídos. Quiero escuchar tu voz, tu palabra. Quiero seguir tus caminos, que mis pies no corran a hacer el mal, sino que yo quiero vivir para ti. En su palabra, hermanos, nosotros encontramos entonces la respuesta. Esa respuesta preciosa escrito está. Su palabra nunca vuelve vacía. Su palabra es fiel y permanece para siempre. Si tú deseas cambios en tu vida, utiliza la palabra de Dios. Si tú quieres ver transformaciones en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, utiliza la palabra de Dios. Si tú quieres ser un vaso de honra que glorifique a Cristo, utiliza la palabra de Dios. El impacto de ella hasta el día de hoy resuena en la vida de hombres y mujeres que han sido confrontados con su pecado y que el poder de Dios se ha revelado y manifestado en sus vidas, abandonando su vida de pecado, abandonando todo lo que ellos eran, para ahora vivir en santidad, agradando a Dios. El verso 23 dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. En los versos 14, 16, 18 y 23 de la carta de Timoteo, vemos cómo Pablo insiste y le dice, rechaza nuevamente, rechaza esos razonamientos necios, rechaza a esos ignorantes, rechaza esas falsas enseñanzas, rechaza a esos falsos maestros que se levantan. No pierdas tiempo con ellos, no pierdas tiempo en debates, no entres en pleitos con ellos, no pierdas tu tiempo, Timoteo, no entres en esos debates. Ellos son necios, hombres que ya no son vasos de oro ni de plata, sino que son vasos de barro y de madera, que traen deshonra al nombre de Cristo, que confunden a la iglesia, que creen en su propia sabiduría y en su propia inteligencia que están haciendo lo correcto cuando Dios no los respalda. Lo importante para Pablo era que Timoteo se concentrara en él ser un vaso de honra para Dios. Lo que Pablo quería decirle a Timoteo, hijo Timoteo, mi amado Timoteo, concéntrate, que tu único objetivo, que tu única dirección sea que tú seas un vaso de honra en las manos de Dios. No pierdas tiempo en discusiones y en debates. Timoteo busca hacer un vaso de honra y no de deshonra. Que todos vean, hermanos, en nosotros, al igual como en Timoteo, que nuestra única motivación, que nuestro único deseo es servirle a Dios con todas nuestras vidas y pidiéndole cada día que Él hace perdón por nuestros pecados. La santificación comienza apartándonos, como decía el texto.
decidiendo apartarse de los falsos maestros, decidirse apartar de las falsas enseñanzas, decidir apartarse de todas las cosas que me quitan el tiempo que debería utilizar para mi Señor. Decidir, hermanos, de sacar toda actividad en mi vida innecesaria, que no me sirve, que no es productiva para yo poder servirle a mi Señor. Todo tipo de cosas que no traiga gloria, como decía Jonathan Edwards, todo tipo de cosas que no es útil para mi vida, que no glorifique a Dios, todo eso debo sacarlo de mi vida, arrancarlo de raíz, no sirve, es basura, es podredumbre y debo sacarlo. Tu única y mayor preocupación debe ser santificarte, santificarte tú, santificar tu familia, santificar a tus hermanos por medio de una oración constante, como dice aquí en la carta de Timoteo. Hermanos, la santificación, y termino con esto, no es opcional. La santificación en tu vida y en mi vida debe obsesionarte, debe preocuparte, debe angustiarte, debe traer preocupación continua a tu corazón y decir: de verdad estoy siendo un vaso de honra. De verdad me estoy santificando para mostrar a Cristo en mi vida, en mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, con mi familia. De verdad estoy siendo un vaso de honra. De verdad he entendido todo lo que los pastores han estado enseñando semana tras semana, mes tras mes, a lo largo de la carta de Santiago, exhortándonos a nosotros a abandonar todo tipo de pecado para que podamos acercarnos a Cristo. ¿De verdad hemos entendido? Hermanos, la santidad no es opcional. ¿Y saben por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad ni tú ni yo veremos a Cristo. Sin santidad, hermanos, podremos hacer millones de cosas. Puedes dar todas tus riquezas. Puedes ofrendar todo tu dinero. Puedes dar tu casa y todos tus bienes. Pero si no hay santidad en tu vida, el Señor te rechazará. El Señor te va a decir: no te conozco. Nunca fuiste de los míos. Hermanos, voy a terminar con este texto de Primera de Pedro. Dice en el versículo 13 que hemos leído, y por favor, léanlo conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hermanos de IBDS. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos que obedientes. No os conforméis, hermanos, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿A qué se refiere? Cuando no conocíamos a Cristo, cuando vivíamos en nuestros propios deseos y nuestros propios pecados. Verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo. Wow. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oh, Señor. Wow.
Yo tengo que ser santo en todas las áreas de mi manera de vivir, sí, Señor. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si tú invocas al Padre, al que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir como vivíamos antes, la cual recibisteis de vuestros padres, de nuestra naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. No con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino como, hermanos, con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Dice que por amor a ti y a mí, por nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Cristo Jesús, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo hemos visto anteriormente, dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, para la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Amén. Señor, he predicado tu palabra y te ruego, Señor, que seas tú, Dios amado, hablando nuestras vidas. No queremos ser, Señor, vasos de deshonra. Queremos ser vasos de honra, que glorifiquen tu nombre, que exalten tu grandeza. Señor, a lo largo de la carta de Santiago nos has exhortado, animado. Y antes de terminar esta carta nos llamas la atención y nos dices, ¿qué pues estás haciendo? ¿Qué pues estás haciendo? ¿Qué estás esperando? ¿Qué quieres que yo haga? Todo ya lo hice en la cruz. El precio más grande lo pagué yo en la cruz del Calvario. ¿Qué más quieres? ¿Qué más esperas? Señor, ten misericordia de nosotros. Amado Maestro, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Oh Rey, ayúdanos. Como una iglesia que busca, Señor, tu rostro y que quiere vivir para agradarte a ti. Señor, ayúdanos. Como lo acabamos de leer. Señor, queremos, bendito Dios, presentarnos con almas puras, obedientes, delante de ti, para exaltar tu nombre y agradecerte, oh Dios. Te ruego que bendigas nuestras vidas y que hables a nuestros corazones, Rey, en esta semana. Te ruego que traigas cambios profundos en cada uno de nosotros. Aquellos, Señor, que están aferrados a sus pecados, que lo abandonen. Aquellos que todavía, Señor, tienen una mano en el arado y una mano mirando hacia atrás, Señor, que lo abandonen. Señor, trae convicciones y trae transformación de vidas en el nombre de Jesús. Amén.